Bienvenidos al simposio Fresenius Kabi, terapia nutricional para enfermedad renal crónica en estadios 4-5, recomendaciones de las guías KDOQI 2020 sobre nutrición renal. ¿Qué hay de nuevo? Por Juan Jesús Carrero de Suecia. Hola, me llamo Juan Jesús Carrero y soy investigador en el Instituto Karolinska en Suecia. Me gustaría hablar con vosotros sobre las guías Keidoki de nutrición que fueron publicadas en el mes de agosto del año pasado y donde tuve el honor de participar como responsable del capítulo de electrolitos. Querría agradecer a vosotros por vuestra asistencia, al comité organizador por pensar en mí y a Fresenius Kabi por hacer posible este evento. Me gustaría empezar compartiendo un comentario y una reflexión. El comentario es que hace 20 años que se hicieron las primeras guías de nutrición. 20 años hemos tardado en actualizarlo. Yo diría que ya era hora. Y quizás refleja que no hemos dado la importancia que se merece a los desórdenes nutricionales en estos pacientes. O quizás refleja el hecho de que pensamos que no ha habido grandes avances en los últimos 20 años. Y veréis cómo las guías acometen muchos nuevos mensajes. La reflexión y mi miedo es que sintetizar 100 y pico de páginas en 20 minutos es algo muy arduo y seco. Espero no perder vuestra atención y os recuerdo que me centraré en recomendaciones clave. Como la guía la podéis consultar en cualquier momento, pensé que quizás sería más valioso poder explicaros cómo se hace una guía basada en la evidencia, porque no es que un grupo de expertos o de personas interesadas se reúnan y empiezan a escribir opiniones, es el resultado de 4 y 5 años de trabajo de un equipo de más de 40 personas trabajando a destajo en este tema. Primero, pasamos muchas reuniones discutiendo qué preguntas queríamos responder, qué contexto de paciente debíamos recoger y nos centramos o decidimos centrarnos en adultos con estadios 1 y 5 de trasplantados y restringiendo la búsqueda bibliográfica al periodo 1985-2018. Así que si no encontráis uno u otro estudio posiblemente es porque no se ajustase a este tipo de restricciones. Lo siguiente fue revisar e identificar todos los estudios que se hubieran publicado al respecto y un equipo de más de 20 bibliotecarios estuvieron revisando miles y miles de referencias, evaluando la calidad de los estudios, resumiendo la evidencia, clasificándola y, si procedía, realizando docenas de metaanálisis para tener unas tablas de evidencia que estuvimos discutiendo durante semanas y semanas, elaborando el borrador de los enunciados de la guía y, en cuanto procediese, conseguir consenso en cuanto a cómo evaluar la calidad de esta evidencia. Y la calidad de la evidencia se evalúa con la metodología GRADE, que os resumo que se compone de un número y de una letra. Los números 1 y 2 sugieren la solidez de la recomendación y nos permite decir en el enunciado si recomendamos o sugerimos algo. Y la calidad de la evidencia se clasifica con 4 letras A, B, C y D. Así que todos los enunciados de la guía Keidoki van a tener la misma disposición. Primero se define la población en la que vamos a centrarnos. Después, el enunciado de recomendamos o sugerimos nos habla de la solidez de la evidencia. Hablamos sobre qué queremos decir y con qué desenlace, si nos referimos a mortalidad, inicios de la diálisis, inflamación, etcétera, seguido entre paréntesis de la letra que marca el grado de la calidad de la evidencia según la metodología que os acabo de explicar. Una reacción común a la guía es que eso ya lo sabía, que no hay nada nuevo o que quizás lo que me están diciendo son verdades de perogrullo que no me aportan nada a lo que yo hacía en mi práctica clínica. Precisamente lo que hace la guía es eso, no van a decirnos los últimos avances de la nutrición, sino recordarnos aquello que sabemos y de lo que tenemos seguridad en que debemos hacer. Sin embargo, las guías no pretenden suplementar, no pretenden sustituir vuestro juicio clínico. Recordad que cada paciente es único y lo único que pretenden es ayudaros en la toma de decisiones. La última decisión sobre qué hacer o no hacer, por supuesto, depende de vosotros.
Empecemos con el primer capítulo que se dedicó al cribado y valoración nutricional, que es importante porque si no buscamos no podremos encontrar los pacientes a riesgo o con problemas nutricionales. El primer proceso es el cribado nutricional, cuya función es específicamente detectar a pacientes en riesgo de desnutrición. Y para ello las guías nos dicen que de todas las herramientas de cribado nutricional que hay en la literatura, posiblemente todas son igualmente válidas, si no bien todas sean comprobado en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, eso no quita la importancia del cribado. Suelen incorporarse las siguientes preguntas. Una pregunta sobre la pérdida involuntaria de peso en los últimos 6 meses y una pregunta sobre o bien la ingesta oral o la falta de apetito. Algo tan sencillo como esto, que puede tomar un par de minutos, sería más que suficiente para hacer en nuestros pacientes. ¿Con qué frecuencia? Las guías nos dicen que posiblemente en cada visita a medida que el paciente viene a visitaros, de manera anual en el paciente con estadio renal crónico estadio 3 y de manera semestral en los pacientes con estadio 4 y 5, incluyendo diálisis. Para personas en riesgo de desnutrición, el siguiente paso es la valoración nutricional. Y aquí la guía nos recomienda dos herramientas principales, la valoración global subjetiva y el score de malnutrición e inflamación, el score EMA-IS. Eso, por supuesto, en conjunción con la historia clínica, la exploración física y la anamnesis del paciente. Las guías nos recomiendan hacerlo primero en los pacientes que han dado positivo en el cribado, pero también de manera automática durante los primeros 90 días al comenzar la diálisis o de manera anual o cuando esté clínicamente indicado, y esto lo marcan con grado de opinión, en reconocimiento de del gran riesgo de desgaste proteico energético que existe en la población de diálisis. Por supuesto, estas dos no son las únicas herramientas. Dedican una larga discusión sobre la densitrometría como el gol estándar para la composición corporal. Gradúan con evidencia 2C el uso de la bioimpedancia para distinguir masa magra y masa muscular. Habla de las bondades de la antropometría, los test de laboratorio con conciencia sobre la evaluación de los mismos y la ingesta dietética unida al trabajo de la dietista. Nos recuerdan que todas estas herramientas deben ser complementarias, no podemos basar nuestro juicio en una solo porque nos pueden dar un aspecto limitado acerca del problema. Tenemos que tener una visión del conjunto y a la hora de interpretarlas, especialmente a la hora de interpretar los test de laboratorio, debemos considerar cómo problemas como la inflamación o la sobrehidratación puede modificar la interpretación de estos parámetros. Un gran capítulo de la guía se dedica a la composición corporal, donde critican de alguna manera un poco severa quizás el uso del índice de masa corporal. Nos dicen que aunque es un potente predictor de la mortalidad, acordaros de la obesidad paradójica, un índice de masa corporal de por sí no es suficiente para diagnosticar la presencia de desgaste proteico energético, a menos que sea un índice corporal muy bajo, por debajo de 18-17 kilogramos por metro cuadrado. Nos dicen que más que centrarnos en una medida del índice de masa corporal, debemos evaluar los cambios de peso en el tiempo y compaginar esos cambios de peso con medidas que nos permitan diferenciar si la pérdida es de masa muscular o de masa grasa. Como medidas de valoración de la grasa central nos hablan de la circunferencia de cintura, que es muy sencilla de hacer, el índice de conicidad, los pliegues cutáneos y, de nuevo, por supuesto, la bioimpedancia. Y como medidas de masa muscular, aparte de la bioimpedancia, nos mencionan la dinamometría de muñeca y el índice de creatinina, cosas que no requieren un alto coste ni tampoco una gran inversión en tiempo pasado con el paciente. ¿Con qué frecuencia debemos medir la composición corporal de pacientes? Nos dicen que al menos de manera anual en personas con estadios 1 o 3, al menos de manera trimestral en pacientes con estadio 4 y 5 y trasplantados, y al menos de manera mensual en el paciente con diálisis, donde las pérdidas de peso pueden ser mucho más rápidas en el tiempo. Nos dedican un par de parágrafos acerca de qué tipo de peso debemos utilizar a la hora de calcular los requerimientos. Utilizamos el peso actual, utilizamos el peso ideal y reconocen que la literatura está un poco conflictiva en estos aspectos, pero nos recomiendan
que elijamos el que elijamos, siempre utilicemos el mismo y, por supuesto, sometido al juicio del clínico y del dietista. Empecemos ahora con las recomendaciones energéticas y proteicas. Respecto a los requerimientos energéticos, las nuevas guías Keidoki nos han abierto un poquito más el rango de ingesta energética entre 25 y 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día en personas con estadio 1.5, valoración de la evidencia 1D, y personas trasplantadas como grado de opinión. Y nos dan un rango un poquito más amplio en función de las últimas investigaciones que se han hecho al respecto, pero también para reconocer que los requerimientos energéticos no pueden ser fijos y que debemos hacer una terapia de medicina de precisión dependiendo de la edad del paciente, el sexo, su nivel de actividad física, puede ser sedentario o frágil, la composición corporal, el estadio de enfermedad renal crónica y la presencia de enfermedades concurrentes como por ejemplo la inflamación, que pueden afectar el estado nutricional. Respecto a los requerimientos proteicos, empecemos primero con los requerimientos proteicos en diálisis, que son un poquito más bajos de lo que teníamos en la guía de Keidoki del año 2000, y nos dicen que en personas metabólicamente estables, en adultos en hemodiálisis con evidencia 1C y en diálisis peritoneal como grado de opinión, recomiendan una ingesta proteica entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso por día para mantener un estado nutricional estable. Nos hacen el comentario de que en diabéticos quizás esta ingesta debería ser un poco más elevada si tienen hipo o hiperglicemia. Dos cambios principales es que no hacen mención acerca del valor biológico de las proteínas. Acordaros que antes nos decían el 50% de la ingesta proteica debe ser de alto valor biológico. Y es que en los últimos 20 años hemos aprendido que las proteínas vegetales no tienen calidad inferior a las animales y no hay riesgo de deficiencia en el contexto de una dieta equilibrada y variada. También nos hablan sobre la posibilidad de que las dietas vegetales o animales tengan efectos diferentes o que se vean acompañadas de otros nutrientes beneficiosos en nuestros pacientes, pero reconocen que no hay suficiente evidencia de manera intervencional, solo había estudios observacionales para poder hacer un comentario específico a este respecto. Pasemos ahora a los requerimientos proteicos en pacientes no dializados, donde aquí hay grandes cambios. En los adultos con estadio 3-5 sin diabetes y metabólicamente estables, recomiendan la restricción de proteínas con o sin análogo de cetoácido para reducir el riesgo de inicio de la diálisis y muerte, y esto lo valoran como evidencia máxima 1A, y mejorar la calidad de vida con evidencia 2C. Nos recomiendan una dieta baja en proteínas, que es más baja de lo que solíamos tener antes, entre 0,55 y 0,60 gramos de proteína por kilo por día, y esto es según los últimos estudios randomizados que se han hecho en este campo, y también una dieta muy baja de proteínas, entre 0,28 y 0,43, suplementada con análogos de cetoácidos o aminoácidos para poder llegar a los niveles de 0,5-0,6. En pacientes en diabetes, donde la evidencia intervencional es un poco menor, nos dicen que es razonable prescribir, bajo estrecha supervisión clínica, una dieta entre 0,6 y 0,8 para mantener un estado nutricional estable y optimizar el control glucémico. Y esto lo valoran con un grado de opinión. Las evidencias, la dieta baja en proteínas siempre ha sido un tema de debate acalorado, especialmente en Estados Unidos, donde se encuentran estancados en los estudios del MDRD. Ha habido otros muchos trials, intervenciones después del MDRD que motivaron el análisis y la decisión por consenso de esta guía, valorarla con una evidencia 1A. Mi opinión personal es que quizás de manera retrospectiva uno ha sido un poco exagerado, pero sin embargo no podemos negar las evidencias respecto a las bondades de la dieta baja en proteínas, y me baso quizás en este estudio de la database de Cochrane, de análisis sistemático, donde especialmente la dieta muy baja en proteínas tienen una consistencia en los estudios de intervención en cuanto a su efectividad para retrasar el comienzo de la diálisis en personas con estadios 4 y 5. El problema o las claves para el éxito en una dieta baja en proteínas es la educación y el entrenamiento, tanto del personal como del paciente.
hacer la implementación de manera progresiva y controlar la adherencia mediante monitoreo frecuente en cuentas dietéticas, y también nos recomiendan las guías medidas de urea en orina. Pasemos ahora al capítulo de electrolitos y permitidme que hagamos unas consideraciones generales, porque la ingesta de electrolitos es el cómputo global de las fuentes orgánicas y naturales que pueden tener una biodisponibilidad mayor o menor, y la cantidad de electrolitos presentes en fuentes artificiales o inorgánicas, como son los aditivos de los alimentos, los excipientes de los fármacos, etc. Es importante recordar esto porque las tablas de composición de los alimentos y los métodos para evaluar la dieta no capturan adecuadamente esta ingesta, no capturan la cantidad de sal ni capturan la cantidad de aditivos que hay en los alimentos, por ejemplo. Y por ello, el panel de la guía Keidoki decidió intentar, siempre que no haya evidencia, no sugerir rangos de ingesta, porque de esta manera lo único que haríamos es penalizar la ingesta de los electrolitos de fuentes orgánicas o naturales. Esta es la base de los principales cambios en la guía, pero empecemos primero con el equilibrio ácido-base. Y aquí nos dicen que debemos mantener el equilibrio ácido-base con dos estrategias posibles. La primera es mediante un manejo dietético, y nos dicen que en personas con estadio 1 y 4 se puede reducir la producción neta de ácido mediante una mayor ingesta de frutas y verduras, y esto lo valoran con una evidencia 2C para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. También podemos usar bicarbonato o citrato para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, y los niveles de bicarbonato sódico ideales deberían mantenerse entre 24 y 26 milimoles por litro, que lo evalúan con grado de opinión. El estudio que motivó el uso de frutas y verduras para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica es este estudio de intervención: 108 pacientes con macroalbuminuria y enfermedad renal crónica estadio 3, que fueron randomizados a 3 grupos. El primero, el tratamiento normal; el segundo, bicarbonato sódico; y el tercero, una dieta rica en frutas y verduras que proveen álcali. Es un estudio a 3 años donde en ambas intervenciones, bicarbonato y frutas y verduras, se preservó la enfermedad, la función renal de igual manera y mejor que en el grupo control, controlaron la acidosis de igual manera y redujeron la excreción de angiotensinógeno en orina. Respecto al fósforo, nos dicen que la restricción dietética de fósforo es una estrategia válida para mantener los niveles de fosfato sérico en el rango normal. O sea, que la restricción de fósforo debe supeditarse a la abnormalidad de los valores en plasma, que las fuentes de fósforo dietético influyen en la biodisponibilidad y que es razonable tomar esto en cuenta a la hora de prescribir restricciones de fósforo en la dieta. Y por último nos habla de que en pacientes con enfermedad renal crónica post-trasplante e hipofosfatemia es razonable prescribir un alto contenido de fósforo en la ingesta para reponer el fosfato sérico. Me gustaría centrarme en las dos primeras recomendaciones, porque los principales cambios con respecto a las guías anteriores es que no se recomienda un rango de ingesta, ya que no vimos ninguna evidencia clara acerca de esos 8.000 o 800 o 1.000 miligramos al día que solíamos tener, sin tener en cuenta la fuente del potasio, que puede ser de diferente biodisponibilidad. Lo que nos hablan, en definitiva, es que debemos individualizar el tratamiento, que no debemos restringir de manera permanente, sino según las necesidades del paciente, únicamente cuando los niveles de fosfato estén elevados y necesiten restricción. Esto debe decidirse según el criterio del médico y la disponibilidad y tolerancia a los quelantes y a otras fuentes dietéticas del fosfato. Recordaros que la restricción de fósforo previene la hiperfosfatemia. Sin embargo, no sabemos si esta restricción se reduce en mejores desenlaces. Evidencia intervencional, ni siquiera con los captores del fósforo, la tenemos hoy por hoy. Así que, a modo de implementación, la guía nos recomienda usar productos naturales que tienen un menor fósforo biodisponible, usar productos, esos son las verduras y los vegetales, en donde el fósforo se encuentra unido a fitato y no podemos digerirlo. Usar productos naturales con un menor ratio fósforo-proteína para asegurarnos de que no podamos inducir la malnutrición restringiendo la ingesta proteica, sobre todo en el paciente diálisis, por supuesto.
Evitar productos procesados ricos en aditivos del fósforo e intentar recomendar que hagan las comidas en casa, hirviendo los alimentos y desechando el agua de cocción, donde podemos reducir el contenido de electrolitos en hasta un 75%. Pasamos ahora al sodio, donde sí tenemos gran cantidad de estudios de intervención y de gran calidad que nos permiten calificar la evidencia con grado 1A, 1B, 1C y 2A, como podéis ver aquí. Recomiendan limitar la ingesta de sodio a menos de 100 milimol por día, que es menos de 2,3 gramos al día de sodio, o sea, 5 o 6 gramos de sal, con el objetivo de reducir la presión arterial y mejorar el control de volumen, reducir la proteinuria sinérgicamente con las intervenciones farmacológicas disponibles y mejorar el control de volumen y de peso corporal. Y es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque cambiar un hábito es difícil. Los estudios a corto plazo, a 6 meses, nos dicen que la adherencia a una dieta baja en sodio se consigue en tanto en cuanto la intervención está en marcha, y cuando la intervención cesa, los pacientes tienden a volver a la ingesta de sodio original. Las estrategias que nos recomiendan para mejorar la adherencia a una dieta pobre en sodio es educar al paciente en el por qué y el cómo, motivarlo en la necesidad de hacer esto e involucrar al dietista siempre y cuando sea posible para compaginar estas recomendaciones con el resto de adaptaciones dietéticas. Pasamos ahora al potasio, donde nos dicen que es razonable ajustar la ingesta dietética de potasio para mantener el suero potasio dentro del rango normal, y que en casos de hiperpotasemia o hipopotasemia es razonable restringir o suplementar a criterio del médico. De nuevo, como cambio principal, no nos hablan de un rango dietético específico, porque pensamos que la restricción per se de potasio puede acabar de manera generalizada, acabaría restringiendo el consumo de frutas y verduras y que favorecería la deficiencia de otros nutrientes saludables en nuestros pacientes. De nuevo, el mensaje es individualizar el tratamiento según el contexto clínico del paciente, porque existen muchos factores, independientemente de la dieta, que condicionan los niveles de potasio. Estos factores están aquí distribuidos en la tabla. Tenemos los medicamentos, la función renal residual, el estado de hidratación, el equilibrio ácido-base, el control glucémico, etcétera, etcétera, etcétera. Estos factores deben investigarse y arreglarse antes de restringir de manera generalizada el potasio de la dieta. A la hora de restringir, porque puede ser necesario en algunos pacientes, no debemos enfocarnos en las frutas y las verduras, sino también reconocer que hay otros alimentos que son elevados en potasio, como carnes, lácteos, café y especialmente los aditivos del potasio. Intentemos reemplazar, en vez de prohibir de manera general, por alimentos que tienen un menor contenido de potasio. E intentemos informar y educar al paciente sobre el contenido de potasio de los alimentos y cómo reconocer los aditivos en las etiquetas de los productos. Y de nuevo, informar sobre los métodos de cocción para reducir el contenido de electrolitos en el mismo. Con esto creo que termino mi intervención. Quería felicitaros porque habréis sobrevivido de nuevo a otra charla más. Dejadme que os concluya con mis impresiones sobre las guías Keidoki 2020. Creo que en general hay una cierta relajación en los requerimientos dietéticos, con la excepción de las proteínas que se han vuelto mucho más estrictas. Nos recomienda que restringamos solo cuando sea necesario, que no podemos dar una prescripción de por vida, hay que adaptarla al paciente y al estadio de su enfermedad. Y también los cambios parece que van enfocados hacia una mayor sostenibilidad de la calidad de la dieta, que puede ser tan o más importante que la cantidad de los nutrientes que consumimos. Como dije, la restricción proteica cobra un principal protagonismo, y de ahí una gran multitud de recomendaciones sobre el cribado, la valoración y la suplementación nutricional, que en este caso no he tenido tiempo de discutir. De acuerdo que muchos de los enunciados todavía se marcan con grado de opinión, a pesar de que estas guías están basadas en la evidencia, lo cual significa que hay muchas cosas que todavía debemos investigar y tenemos, espero que no sean 20 años, pero un tiempo por delante para poder responderlas. Os dejo mi correo y mi cuenta Twitter, y en los que os pueda ayudar estoy a vuestra disposición en Estocolmo. Muchas gracias. Continuamos en el simposio Fresenius Kabi, terapia nutricional para enfermedad renal crónica en estadios 4-5, nuevos datos sobre la terapia
SLPD en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica por Ramón Paniagua de México. Buenas tardes, muchas gracias por atender a esta presentación y aprovecho para agradecer a los organizadores del Congreso y particularmente a Fresenius Kabi, que es el organizador de este simposio en particular. Muchas de esto que aparece en esta gráfica es ya muy familiar por ustedes, la naturaleza progresiva de la enfermedad renal crónica y las estrategias generales que se utilizan para tratar de disminuir la velocidad con la que la lesión progresa. Cambios en el estilo de vida, particularmente eliminación de alcohol, del tabaco, control de la presión arterial, control de algunos aspectos como la hiperuricemia y desde luego ajustes en el consumo de alimentos, optimización del consumo de calorías, reducción del potasio, del sodio y del fósforo, y lo que nos atañe hoy, que es la reducción de la ingesta de proteínas. La historia de las proteínas y la urea es muy interesante, en mucho refleja la evolución del conocimiento y desde épocas muy antiguas se conoció a la enfermedad que tenía o generaba en el paciente un aliento con olor a orina y escarcha facial, que no era otra cosa que urea cristalizada en el rostro. Con la evolución de las técnicas se pudo identificar que el responsable de estos signos era la urea y la enfermedad se conoció como uremia. Poco después, ya con los datos de bioquímica, se estableció que la urea es un producto natural producto final del metabolismo de las proteínas y muy concretamente del grupo amino de los aminoácidos. La reducción de la ingesta de proteínas redujo la concentración de urea en varias observaciones clínicas y también en animales, y con esto se disminuyó la aparición de los síntomas de uremia. Ya con estudios experimentales más precisos, con micropunción y algunas pruebas bioquímicas mucho más sofisticadas, se pudo probar que la reducción en la ingesta de proteínas desacelera la progresión del daño renal. ¿Qué hacen las proteínas? Tenemos dos aspectos importantes, los agudos y los crónicos, y los efectos a muy largo plazo. Los más agudos son aumento de la filtración glomerular, de la presión intraglomerular, el incremento en el metabolismo en general y el estrés oxidativo. Y a largo plazo, pues la aceleración, la progresión del daño renal. Este es un estudio ya muy conocido del doctor Bosch, en donde comprobó que la ingesta aguda de proteínas incrementa la depuración de creatinina, la filtración glomerular, tanto estimada por creatinina como la medida a través de la depuración precisa de inulina. Desde ese momento, esto se consideró una prueba para medir lo que se llamó en ese momento reserva funcional renal. Individuos que no respondían de esta manera a la carga de proteínas se consideraba que estaban en un estado de hiperfiltración y por lo tanto en un alto riesgo de progresión de la enfermedad renal. Ya en etapas ya crónicas, pues que parece ser un muy complejo diagrama, nos muestra los puntos claves que conducen a la esclerosis glomerular, a la daño renal irreversible. Y vemos aquí cómo todo empieza con la pérdida de nefronas, la hipertrofia compensadora que produce incremento en la presión intracapilar con hiperfiltración glomerular, estrés mecánico sobre las células mesangiales, endoteliales en los podocitos, con producción aumentada de la síntesis de angiotensina 2 y una serie de señales que conducen a la esclerosis glomerular. Por otra parte, también hay, además de la proteinuria, cambios y rearreglos en las expresiones de genes que producen a cambios anatómicos importantes. ¿Y qué hay acerca del efecto renoprotector de las dietas bajas en proteínas?
Lo que tenemos aquí es un estudio multicéntrico publicado hace apenas unos años, en donde se analizó cuál era el efecto de la reducción de la ingesta de proteínas en ensayos clínicos. Y lo que se puede ver es cómo se reduce la aparición de daño renal, es decir, de la progresión del daño renal, como la aparición de enfermedad renal crónica en estadio terminal, y es muy evidente el efecto protector de las dietas reducidas en proteínas. Pero hay que recalcar que se trató de pacientes no diabéticos. Cuando hablamos en particular de los pacientes diabéticos, los datos, los resultados ya no son tan claros. Este es un estudio, un metaanálisis publicado hace apenas 2 años, solo con estudios de pacientes diabéticos. Y se puede ver hacia la parte baja de la tabla cómo no hay realmente un efecto protector. Pero hay que considerar que hubo algunas desviaciones metodológicas importantes. 9 de estos estudios tenían problemas de diseño, importantes problemas, en el sentido de que eran estudios limitados. Solo 9 de ellos tenían solo pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En 16 de estos estudios, la carga de proteínas no era tan baja, era de entre 0.6 y 0.8 gramos por kilo de peso por día. 3 de ellos tenían más de 8.8 gramos por kilo por día. Uno no tenía datos precisos. En 12 el grupo control tenía más de 1 gramo por kilo por día. Y en 7 simplemente se mencionó que la ingesta de proteínas era normal. Hay que resaltar que en ninguno de estos estudios se usaron complementos, ni aminoácidos, ni alfa-cetoanálogos. ¿Por qué es importante esto? En particular, los cetoanálogos se han utilizado ya desde hace muchos años en una intención de disminuir la generación de urea. El mecanismo es la transaminación. Cuando el organismo tiene disponibles los alfa-cetoanálogos, se aprovecha la transaminación y la urea que está disponible se utiliza para aminar, para alfa-aminar los cetoanálogos y convertirlos en aminoácidos que se utilizan después en la síntesis de proteínas. Esto significa que hay un ahorro en la generación de urea inducida por los alfa-cetoanálogos. Con estos datos como antecedente, nos propusimos analizar la diferencia entre dietas hipoproteicas suplementadas con alfa-cetoanálogos de aminoácidos esenciales y dietas no suplementadas, con el objeto de disminuir la progresión del daño renal en pacientes con diabetes tipo 2 en estadios 3B y 4 de enfermedad renal crónica. Estas son las características del estudio. Lo que tuvimos fue un ensayo clínico controlado, abierto, con grupos paralelos, multicéntrico, con aleatorización 1 a 1, registrado internacionalmente, solo en pacientes diabéticos adultos tipo 2, sin distinción de género, con nefropatía diabética y en los estadios de enfermedad renal ya mencionados. Se excluyeron pacientes con tratamiento previo con cetoanálogos, evidencia de enfermedades virales, hepatitis, VIH, o que tuvieran cáncer, hipercalcemia, intolerancia a los cetoanálogos o salida administrativa del estudio, concretamente pérdida de la seguridad social. La intervención fue la dieta reducida en proteínas y la única diferencia entre grupos fue que el grupo suplementado tenía los cetoanálogos, pero la ingesta era exactamente igual, particularmente igual en la cantidad de proteínas. Los desenlaces fueron el cambio en la filtración glomerular, el primario, tanto medido por creatinina sérica como por cistatina C, y los secundarios, la indicación de diálisis, el deterioro nutricional, las hospitalizaciones y la mortalidad. Los alfa-cetoanálogos son los que aparecen aquí, es el ketosteril, en las dosis recomendadas.
Este es el diagrama de flujo de los pacientes, los que se consideraron, los que aceptaron y los que se aleatorizaron. Tuvimos para análisis 60 de este grupo y 78 de este grupo. De aquí para acá ya son resultados del estudio. Se analizaron las variables sociodemográficas, no hubo diferencia entre ellas. Tampoco hubo diferencia en las condiciones clínicas y bioquímicas. Fue una aleatorización exitosa. En cuanto a los resultados, lo que podemos ver aquí son los cambios en la aparición de nitrógeno proteico ya normalizado por peso, y vemos cómo disminuyó al inicio del estudio y después permaneció paralelo en los grupos, con una mayor disminución en el grupo de cetoanálogos. Considerando que tenían las dietas exactamente iguales, esta diferencia se debe al efecto ahorrador de urea que ejercen los alfa-cetoanálogos. Aquí hay una disminución significativa en el apego al tratamiento que se corrigió en la segunda parte del estudio. Para favorecer el apego se hicieron algunas sesiones de orientación a los pacientes en las que se les dieron instrucciones acerca del manejo de su dieta, de los alimentos más adecuados y agradables al paladar. Esta es la gráfica más significativa. Al lado izquierdo está la filtración glomerular calculada con cistatina C, y pareciera que no hay diferencia en los grupos, pero cuando analizamos la diferencia a partir de la etapa basal, vemos muy claramente cómo se separan los grupos a favor del grupo de cetoanálogos, que tuvo una menor caída en la filtración glomerular estimada por cistatina. Esto no se vio cuando se utilizó la fórmula basada o derivada de los valores séricos de creatinina, aunque hubo diferencias y fueron paralelos los grupos prácticamente. En la creatinina sérica también observamos el mismo comportamiento, y para poder diferenciar lo que estaba ocurriendo, se midió la excreción renal de creatinina, y puede verse que independientemente del género, los pacientes que tuvieron cetoanálogos siempre tuvieron una menor excreción de creatinina urinaria. Estos datos no son nuevos, es un fenómeno que se vio desde el estudio MDRD, donde se pudo apreciar muy claramente cómo disminuyó la excreción urinaria de creatinina, y ahora sabemos que muy probablemente se debe, tal vez, además de la reducción de alimentos generadores de creatinina, a que los alfa-cetoanálogos pudieran interferir con la excreción de creatinina en los túbulos. Estos son los datos de seguridad, son los datos que tienen que ver con los cambios clínicos y bioquímicos, y lo que se puede ver es que no hubo cambios que pudieran sugerir un deterioro del estado nutricional. No hubo cambios en los parámetros bioquímicos, tal vez con excepción de las proteínas totales, que disminuyeron ligeramente, pero por lo demás no hubo cambios significativos. En el control metabólico se redujo el uso de insulina en los dos grupos, y no hubo cambios en inflamación en ninguno de los casos. Estos pacientes reciben una amplia cantidad de medicaciones secundarias o complementarias, como todas las que aparecen aquí. Cuando se analizó el efecto de cada una de estas medicaciones en la velocidad de caída de la filtración, no se pudo observar ninguna diferencia. Estos son los datos de causas de salida del estudio. No hubo diferencia entre grupos, ni tampoco en el número de muertes o en la causa de muerte. Finalmente, en los eventos adversos tampoco hubo diferencia entre los grupos, pero hay que hacer notar que la distribución de los eventos adversos fue
diferente, es decir, fue diferente en el sentido en que no fue distribuida aleatoriamente entre los pacientes de cada grupo. Unos pocos pacientes concentraron una cantidad muy importante de eventos adversos, particularmente en el caso de la hipoglicemia. En este evento adverso, solo 5 pacientes acumularon casi el 40% del total de eventos de hipoglicemia. Lo mismo ocurrió con las hospitalizaciones, donde un grupo muy pequeño de pacientes tuvieron la mayor proporción de hospitalizaciones. En resumen, ¿qué podemos decir de que los hallazgos de este estudio? Lo que podemos decir es que la disminución de la tasa de filtración glomerular calculada fue más lenta en el grupo suplementado con cetoanálogos comparados con la dieta solamente baja en proteínas. La reducción de la ingesta de proteínas fue bien recibida por los pacientes y la adherencia a la prescripción mejoró a lo largo del estudio, particularmente después de unas semanas de tratamiento. Las dietas bajas de proteína suplementadas con cetoanálogos fueron seguras, no hubo deterioro en el estado nutricional, no hubo hipercalcemia, que era uno de los eventos esperados, ni tampoco hubo complicaciones mayores en el control metabólico. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Concluimos el simposio Fresenius Kabi, terapia nutricional para enfermedad renal crónica en estadios 4-5, alimentación sana para pacientes con enfermedad renal crónica, los beneficios de la terapia nutricional, por Julia Nava de México, con discusión en directo. Buenos días. El día de hoy platicaremos brevemente acerca de lo que es la alimentación saludable para el paciente con enfermedad renal crónica. Agradezco a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión la invitación y oportunidad de compartir la experiencia y sobre todo el tiempo dedicado a lo que hacemos en cuanto a la terapia nutricional con nuestros pacientes. Y bueno, esta presentación justo la dedico a quienes han partido en este contexto de pandemia. ¿Cómo definiríamos alimentación saludable en este contexto real del paciente? Es muy difícil para quienes implementamos un plan de alimentación el tratar de atender todo lo que se debe tratar con la terapia nutricional. La terapia farmacológica hace su función, sin embargo, la terapia nutricional debe hacer lo justo y necesario para poder atender justo lo que es la disbiosis intestinal, las alteraciones metabólicas, que desafortunadamente si no son atendidas, como son en su mayoría factores de progresión de la enfermedad, pues inminentemente hacen que la enfermedad evolucione rápidamente y el paciente avance de un estado inicial o avanzado a una terapia de reemplazo renal. La inflamación, acidosis metabólica, desequilibrio hidroelectrolítico y esos cambios en la composición corporal que pueden ser prevenidos y atendidos por la nutrición y que todos ellos desembocan o pueden exacerbar el desgaste energético proteico, son puntos que deben ser indudablemente atendidos. Por otro lado, también el aspecto de ralentizar la progresión de la enfermedad o preservar la función renal residual en el caso de los pacientes que se encuentran en terapia de reemplazo, es un papel importante que debe jugar la alimentación saludable. Dentro de ello, pues nos apoyamos mucho en lo que es la nutrición de precisión. Esta nutrición de precisión no es más que ese enfoque integrador en el que se implementan estrategias nutricionales siempre dinámicas que van siendo ajustadas a conforme el paciente va dando los resultados metabólicos y nutricionales para que obtengamos los mejores resultados. Y es precisamente el objetivo, la respuesta metabólica a través de esos enfoques dietéticos. Existe un punto de
de sinergia entre diversos factores, dentro de los cuales el entorno alimentario juega un papel importante y justamente debe ser atendido para poder obtener la mejor respuesta metabólica en el paciente. Desafortunadamente, como lo podemos observar en esta lámina, pues Latinoamérica tiene una tasa estandarizada por edad de años de vida ajustados por discapacidad de las más altas a nivel mundial, por lo cual se necesitan beneficios alternativos o terapias alternativas, como en el caso de la terapia nutricional, que nos permitan tener mejores implicaciones clínicas y sobre todo económicas a nivel mundial. Debido a estos datos que se han observado en la terapia nutricional, es que cobra importancia como una estrategia primordial para disminuir la progresión de la enfermedad y la uremia, así como el aumento precisamente de esa nutrición muy cuidada y medicina personalizada. Los beneficios precisamente de esta medicina o nutrición de precisión se pueden observar aquí, en el cual cuando implementamos una dieta modulada en lo que cada paciente requiere, vamos a obtener grandes beneficios que pueden ir desde la reducción de la proteinuria, de la presión arterial, del FGF23, el fosfato, la PTH, la dislipidemia, el estrés oxidativo. Podemos observar grandes cambios metabólicos que indudablemente van a influir en la mejora de la función renal o preservación de ella. Hay diferentes formas de abordar la terapia nutricional. Dentro de ellas se ha utilizado por más tiempo el aporte proteico de 0.6 a 0.8. Sin embargo, cuando nosotros implementamos una terapia con un menor aporte, la vigilancia más estrecha debe de hacerse presente, dado que el riesgo de desarrollar desgaste energético o deficiencias nutricionales se presenta. También el hecho de que nosotros proporcionemos una terapia con una mayor cantidad de proteínas, pues contribuye en una aparición de sintomatología urémica o de complicaciones derivadas del acúmulo de estas toxinas urémicas. Vamos a observar que el poder implementar una terapia nutricional debe de ir acorde al ritmo de vida del paciente, de tal forma que podemos dar aquí, podemos observar dietas que pueden ir desde 0.4 de gramos de proteína por kilogramo por día hasta 0.8 o más, dependiendo el caso, pero con esta modalidad y diversidad que nos hace que el paciente pues le confiere una mejor calidad de vida. Pueden tener temporadas en el que sean totalmente veganos, vegetarianos, flexitarianos, o bien temporadas en las que se les permita precisamente, de acuerdo a los resultados obtenidos, comer un poco más de proteína animal. Y esta versatilidad le confiere una mejor calidad de vida y, por supuesto, mejores resultados. La nutrición de precisión, pues, es una iniciativa que se instituye en 2015 en los Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Obama, y que no es que precisamente estemos en la era de la imprecisión, sino que lo que queremos es ajustar la terapia nutricional a cada caso en particular. Como vemos aquí, existen pacientes con misma tasa de filtrado glomerular, pero diferentes contextos, como es el caso de los que yo les muestro aquí. Tenemos el caso de un paciente con nefropatía mesoamericana de 54 años, cuya tasa de filtrado glomerular es similar a la del paciente que tenemos abajo, de 98 años, con diabetes mellitus e hipertensión, con tasas de filtrado glomerular similar, pero que vemos condiciones tanto nutricionales como metabólicas desafortunadamente muy diferentes, y en las que tendríamos que individualizar lo que es la terapia nutricional. Existe un algoritmo sugerido. Este algoritmo sugerido precisamente lo encontramos en un documento del doctor Carrero, en donde se ve la importancia de la evaluación nutricional, la consejería que debe de ser muy estrecha en estos pacientes, en donde lo que sería la vigilancia de la
del apego a la terapia nutricional a través de evaluar la ingesta proteica, la ingesta energética, la aceptación o adherencia que tiene el paciente, pues indudablemente van a repercutir en el control de la uremia, la proteinuria y sobre todo mantener un adecuado estado nutricional y preservar la función renal residual. Aquí podemos nosotros enmarcar lo que es el proceso de atención nutricional en los pacientes que nosotros atendemos en los centros de atención nutricional de Fresenius Kabi. Este es un proceso muy cuidadoso al cual se le han ido implementando medidas de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la parte de educación en el paciente. Consideramos que la educación es el pilar o piedra angular en el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica, por lo que van ustedes a observar aquí que la historia clínica nutricional, pues indudablemente también incluye exploración física, antropometría y análisis de composición corporal, implementamos dinamometría, analizamos los resultados bioquímicos, se hace lo que es la interacción fármaco-nutrimento, se implementa en los casos de que sea necesario la calorimetría indirecta, con el propósito de dar el diagnóstico nutricional más certero y sobre todo la terapia nutricional más adecuada. Por lo tanto, el cálculo y diseño de plan de alimentación va a desembocar, va a converger en lo que sería el proceso educativo individualizado dentro del consultorio con el paciente, pero posteriormente es llevado a un proceso educativo en el que el paciente aprende, por un lado, a cuidar su salud, implementando lo que sería, nosotros le hemos denominado Keto Club, aprende a cocinar, aprende a hacer actividad física y sobre todo a salvaguardar y cuidar sus emociones. Todo esto lo apoyamos mucho en lo que hemos venido haciendo desde 2006, en algo que denominamos, que es apoyado ahora con la literatura científica, lo que es dietas basadas en plantas, precisamente para el manejo de la terapia nutricional de nuestros pacientes. La gran diferencia entre manejar alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. Aquí vamos a ver cómo el efecto, desafortunadamente, del uso de alimentos de origen animal, pues hace un aumento en la proliferación de bacterias proteolíticas, a diferencia de cuando se da un aporte mayor de vegetales y la proliferación de bacterias sacarolíticas con una mejor salud intestinal. Los beneficios están por demás, han sido bastante bien mencionados y vamos a encontrar el efecto precisamente del ajuste de las proteínas dentro de la hemodinámica glomerular y sobre todo descenso de la proteinuria. Vamos a observar cómo todo ello nos permite preservar la función renal, disminuir la reabsorción ósea, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la sarcopenia. El uso por demás de grasas de excelente calidad con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que le confiere precisamente estos mayores beneficios cuando implementamos este tipo de dietas. Los efectos benéficos de este tipo de hidratos de carbono, en su mayoría que son complejos, afortunadamente hacen que beneficios en la disbiosis intestinal, en la viscosidad de heces y sobre todo lo que se menciona aquí en la producción de ácidos grasos de cadena corta, la modulación en el aporte de minerales. Esto hace que se mejore inminentemente la acidosis metabólica, la presión arterial y las alteraciones metabólicas y óseas. Hay diversos patrones alimentarios que se han probado. Nosotros podemos decir que dentro de Latinoamérica tenemos grandes patrones que no han sido estudiados en el paciente con enfermedad renal, pero que sin embargo son los que hemos venido implementando desde tiempo atrás. Vamos a observar cómo somos un conjunto de países con la mayor biodiversidad y que nos confiere la mayor oportunidad de poder implementar planes de alimentación basados en plantas.
En el caso de México, pues es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010, lo que nos permite que afortunadamente tengamos dentro de nuestro contexto histórico alimentario, vamos a obtener los beneficios de alimentos como son el maíz, el frijol, el nopal, que van a ver ahí los resultados que se han obtenido, de estas semillas como son la chía, la semilla de calabaza, que modulan la respuesta inflamatoria, el uso de otros alimentos como son el chile, que se utiliza tanto, los grandes beneficios. Vamos a observar que este mestizaje genético y cultural, pues desafortunadamente lo desfasó el equilibrio entre los genes y el ambiente ancestral, lo que nos ha puesto como dentro de factores de riesgo para enfermedades crónicas. Vamos a ver que en esta etapa prehispánica se implementó la dieta de la milpa, en donde estos alimentos juegan un rol importante, a los que hemos denominado los 4 fantásticos. Estos alimentos pueden ser implementados dentro de la dieta de forma muy importante. Aquí les describo algo de lo que se hace con los pacientes implementando terapia nutricional, y los resultados a través de trabajos que se han publicado con resultados favorables en lo que sería la preservación de la función renal y conservación del estado de nutrición. Les agradezco mucho. Tengan muy buen día.